Bienvenidos hermanos y hermanas alumnos, deseosos de estudiar la historia de la Iglesia. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes lo que dentro de la historia de la Iglesia se conoce como el segundo periodo, la Iglesia perseguida, que comprende desde la muerte de Juan Apóstol hasta el edicto de Milán en el año 313 por el emperador Constantino. Y nuestro estudio está basado en el libro Historia de la Iglesia del autor Jesse Lyman Hulburt. Si alguno de ustedes está interesado en comprar el libro, ahí está su título y ese es su autor, Jesse Lyman Hulburt. Antes de continuar, vamos a dar una breve síntesis de lo que tratamos en el capítulo anterior. El primer periodo, la Iglesia Apostólica, que comprende desde el año 30, con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, hasta la muerte de Juan Apóstol. Dentro de este periodo, conocido como la Iglesia Apostólica, hay 4 subdivisiones. El periodo apostólico, la Iglesia Pentecostal, que comprende desde el año 30 hasta la predicación de Esteban en el año 35. La segunda subdivisión del periodo apostólico, la Iglesia en expansión, desde el año 35 hasta el concilio en Jerusalén en el año 50. La tercera subdivisión, periodo apostólico, la Iglesia entre los gentiles, desde el año 50 hasta la muerte del apóstol Pablo en el año 68 después de Cristo. Y la cuarta subdivisión del periodo apostólico, la Iglesia en edad sombría, desde el año 68, después de la muerte del apóstol Pablo, hasta la muerte de Juan Apóstol, el año 100 después de Cristo. A continuación, estudiaremos entonces el segundo periodo de la historia de la Iglesia, conocido como la Iglesia perseguida, que comprende desde la muerte de Juan Apóstol, el año 100, al edicto de Constantino en el año 313 después de Cristo. En este periodo hay una primera parte conocida como las persecuciones imperiales. Vamos a hablar de su origen. Los motivos que obligaban al gobierno, generalmente justo y que procuraba el bienestar de sus ciudadanos, a intentar por espacio de 200 años a extirpar un cuerpo tan recto, tan obediente a la ley y tan conveniente como los cristianos, puede señalarse un buen número de causas para el antagonismo de los emperadores al cristianismo. Por ejemplo, uno de ellos, el paganismo, acogía las nuevas formas y objetos de adoración, mientras que el cristianismo las excluía, y eso fue creando rivalidades. Y lo que hacían los cristianos fue llevado ante el emperador como un motivo de insurrección, como un motivo de desobediencia. En las ciudades se levantaban templos de distintos países. Ejemplo, Pompeya tenía templo a Isis, una diosa egipcia, y esto permitía que el comercio fluyera con mayor libertad, al sentirse las personas acogidas en tierra extranjera. La adoración al emperador como un dios era prueba de lealtad. Todo lugar alto tenía una estatua del emperador de turno y se le ofrecía incienso y se debía de adorar. Los cristianos no rendían adoración al emperador, no arrojaban incienso a la estatua imperial y cantaban a otro rey, un tal Jesús. Eran tratados como desleales y conspiradores de revolución. Un tercer punto a describir por el cual se originan las persecuciones es que después del año 70, con la caída de Jerusalén en poder del emperador Tito y la diáspora final de los judíos, los cristianos quedaron a merced del imperio, sin las leyes judías que en cierta medida los protegían. Sus reuniones en catacumba y la difamación de ritos secretos de levantamiento popular era como se juzgaba, por ejemplo, cuando ellos hacían la cena del Señor, porque ellos no admitían a los gentiles o a los que no eran cristianos, entonces esto se tomaba como un levantamiento, que los cristianos estaban armando algo secreto contra el emperador, en atención a que en ella participaban solamente los cristianos profesantes. Un cuarto punto, el cristianismo no hacía diferencia de estratos sociales o por el trabajo que se realizaba, todos eran iguales. Incluso un esclavo podía ser obispo. Por ese motivo eran considerados
trastornadores, anarquistas y revolucionarios, enemigos del Estado. Quinto punto, en ocasiones los intereses económicos generaban motivos de persecución. Es el caso de Pablo en Éfeso y el platero Demetrio. Bien lo vemos allí en Hechos 19, del versículo 24 al 28. La pérdida de intereses económicos de artesanos y constructores paganos, como las riquezas de algunos cristianos, eran motivos de persecución. Ya vimos las causas que dieron origen a las persecuciones. Ahora vamos a hablar de las persecuciones imperiales y la época de la persecución. Durante el siglo II y III y primeros años del siglo IV, los cristianos fueron perseguidos duramente. No fue una acción permanente, ciertamente, en algunos periodos, pero muy crueles en otros, especialmente cuando un cristiano daba su público testimonio y con tenacidad. Entre las persecuciones más crueles están las de Nerón entre el año 66 y 68, Domiciano entre el 90 y el 95 después de Cristo. Fueron explosiones de ira sin razón, más que el odio del tirano gobernante. Sin embargo, entre el año 110 al 313 fue una acción sistemática en todo el imperio para aplastar la fe cristiana. Pero en los reinados de Trajano al de Antonio Pío, del 96 al 161, no se reconoció al cristianismo y tampoco tuvo una gran persecución. Estuvieron ahí siempre siendo observados. Hubo emperadores como Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío y Marco Aurelio que fueron conocidos como emperadores buenos, entre comillas. En ese tiempo, para perseguir a un cristiano, tenía que haber una querella comprobada, es decir, tenían que haber testigos que demostraran qué era lo que estaba haciendo este cristiano para ser ajusticiado. Sin embargo, aunque las generalidades muestran una realidad distinta, lo cierto y específico es que en este periodo fue el tiempo más cruel para el cristianismo. No se pudo silenciar la voz de los mártires, quienes encararon a los crueles emperadores. El decálogo de emperadores, perseguidores de cristianos. ¿Y por qué dentro del cristianismo se nombran estos hombres? Porque fue el periodo en que ellos gobernaron y fue el periodo en que la iglesia, aún en medio de la persecución y de la muerte, más creció y más se desarrolló. Por ejemplo, Nerón, que estuvo del año 64 al 68, en esta persecución fue cuando murió el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, se culpó a los cristianos de incendiar Roma, todo bajo la pervertida mente del emperador Nerón. Segunda persecución de Domiciano, del año 81 al año 96. Durante esta persecución, el apóstol Juan es desterrado a la isla de Patmos. Tercera persecución de Trajano, del año 109 al 111. Se castigaba a aquellos que no adoraban a los dioses romanos. Muere Simón, sucesor de Jacob, en Jerusalén. Lo crucificaron en el 107 después de Cristo. Persecución de Marco Aurelio entre el año 161 y 180. En esta época muere Justino Mártir, uno de los apologistas cristianos. Quinto perseguidor, la persecución de Septimio Severo, del 202 al 211. Clemente de Alejandría dejó escrito: muchos mártires son quemados a diario, confinados o decapitados ante nuestros ojos. En Egipto y África fue cruelmente severa. Persecución de Maximio, 235. Fue una persecución en contra de los jefes de la iglesia. Se buscaba la manera de encontrarles una culpa. Se colocaban falsos testigos y se llevaban al Coliseo a los leones. Persecución de Decio, 250 al 251. Hubo una masacre de creyentes de tal magnitud que no podían ser contados. La persecución de Valeriano, del 256 al 259. Los clérigos cristianos fueron obligados a sacrificar a los dioses romanos. La persecución de Diocleciano, del 303 al 313, fue la más grave, pues este quiso reformar el imperio en todos los aspectos
y una parte muy especial de su política era reforzar el culto imperial. Fue instigado a ella por los césares Maximiano y Galerio. Hasta ciudades enteras cristianas fueron arrasadas. Fue tan larga esta persecución que fue llamada la Era de los Mártires, entre el año 303 y 313. El último perseguidor, Juliano, en el año 361, al ser proclamado César, declaró su fe a los antiguos dioses romanos, pero su intento de restaurar el paganismo fracasó. Este periodo de la historia de la Iglesia también es conocido como el tiempo de los mártires. Murieron cientos y miles de cristianos cuyos nombres no están registrados en la historia escrita, pero sí están registrados en el libro de la vida del Dios eterno, allí en los cielos. Ya hemos mencionado al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, a Jacobo, columna de la iglesia de Jerusalén. No podemos dejar en el olvido a Ignacio, obispo de la iglesia de Antioquía de Siria, entre el año 35 y el año 107. Fue arrojado a los leones en Roma entre el año 108 o el 110, durante la administración de Trajano. De camino a Roma, escribió 7 epístolas dirigidas a las iglesias de Éfeso, Magnesia, Tralia, Filadelfia, Esmirna, Roma y una carta a San Policarpo. Otro destacado hombre de Dios fue Policarpo, obispo de Esmirna, entre el año 70 y el 155. Murió cuando era emperador Antonio Pío. Le obligaron a renegar y él dijo: 86 años le he servido y todo lo que me ha hecho es bien. ¿Cómo podría maldecirle, mi Señor y Salvador? Lo quemaron vivo en la hoguera. Justino Mártir, entre el año 100 y el año 162, era filósofo y apologista griego, una eminencia en su época. Aún hay escritos suyos que se guardan para consulta. Murió martirizado, decapitado en Roma en el año 166 después de Cristo. Era emperador Luciano Vero. Durante la cruel persecución de Septimio Severo, muere decapitado Leonidas, padre del gran teólogo Orígenes de Alejandría. En el año 203 muere una noble mujer junto a su esclava en la garra de las fieras. Eran de Cartago, Perpetua y Felicita. Por la crueldad del emperador, muchos lo consideraron el anticristo. Entre el 211 y el 217, el emperador Caracalla confirmó la ciudadanía a todo el que no era esclavo. Esto trajo un poco de paz a los cristianos por 40 años. No podían martirizarlos, pues no eran esclavos. Cuando asumió Decio en el 249 al 251, volvió la persecución hasta su muerte. Luego hubo 50 años de paz. Bajo la administración de Valeriano, en el año 257, muere Cipriano, obispo de Cartago, y el obispo romano Sexto. La más lacerante persecución fue durante el gobierno de Diocleciano, entre el año 303 al 310. Se destruyeron templos, Biblias, se les quitó la ciudadanía si no renunciaban a su fe. Reunían a los creyentes en los templos y los incendiaban. 25 años después de la muerte del emperador Diocleciano, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del emperador, de la corte y del imperio. Años más tarde, Constantino, hijo de Constancio, como coemperador y quien no era cristiano, firmó el edicto de tolerancia en la ciudad de Milán el año 313. Así, el cristianismo se legalizó. Cesó toda persecución mientras duró el imperio romano. Este edicto se firmó entre los emperadores Licinio y Constantino I en reuniones tenidas en Milán en febrero del 313 y establece que a todos los súbditos, incluidos expresamente los cristianos, se les autoriza a seguir libremente la religión que mejor les pareciera. Se superaba el decreto con el que Galerio, unos años antes, toleraba a los cristianos. En nuestro texto de referencia de Jesse Lehman Hurwitz, el capítulo 7, de la página 35 a la 38, nos habla acerca de la organización de la iglesia de aquel tiempo y la consolidación del Nuevo Testamento. Los escritos neotestamentarios se terminaron de escribir quizás posiblemente en el año 110 después de Cristo. Sin embargo, su reconocimiento como parte del canon no fue de inmediato.
Algunos de ellos, especialmente Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro y Apocalipsis, los aceptaron en Oriente, pero por muchos años los rechazaron en Occidente. Por otra parte, libros apócrifos se aceptaban y leían en Oriente, tales como el Pastor de Hermas, la Epístola de Bernabé, las enseñanzas de los 12 apóstoles y el Apocalipsis de Pedro. Gradual y lentamente los libros del Nuevo Testamento, como hoy los tenemos, alcanzaron la prominencia de escrituras inspiradas y los demás libros, poco a poco, perdieron vigencia en las iglesias. Los concilios no escogieron los libros para formar el canon, más bien los concilios ratificaron la elección ya hecha por las iglesias. No puede darse ninguna fecha precisa del completo establecimiento del canon del Nuevo Testamento, sino hasta después del año 300 después de Cristo. En relación a la organización de la iglesia de ese tiempo, podemos decir lo siguiente. Mientras vivieron los primeros apóstoles, el respeto general hacia ellos, como elegidos de Cristo, fundadores de la iglesia y hombres dotados de inspiración divina, los convertían en los indiscutibles líderes y gobernantes de la iglesia hasta donde era necesario el gobierno. Cuando Lucas escribió Hechos y Pablo escribió a los filipenses y a Timoteo, los títulos obispo y anciano o presbítero se aplicaron libremente a los mismos funcionarios de la iglesia. Sin embargo, 60 años después, alrededor del 125 después de Cristo, encontramos que los obispos estaban por doquier gobernando la iglesia. Cada uno mandaba a su propia diócesis con presbíteros y diáconos bajo su autoridad. Se perdió la unidad del Concilio de Jerusalén del año 50, donde apóstoles y ancianos y la voz de toda la iglesia, tanto de ministros, si acaso lo sabía, lo cual es dudoso, y de laicos, era escuchada. Pero después del 150, solo los obispos eran los que celebraban los concilios y dictaban las leyes. La forma episcopal de gobierno llegó a ser dominante y universal. No hay historia en ese tiempo que nos diga los pasos conducentes a este cambio de organización, pero no es difícil encontrar sus causas. La pérdida de la autoridad apostólica hizo necesario elegir nuevos líderes. Los fundadores de la iglesia, Pedro, Pablo, Santiago y el hermano del Señor, y Juan, el último de los apóstoles, habían muerto sin dejar hombres de su talla que les sucedieran. Después de morir Pedro y Pablo, durante 50 o 60 años, la historia de la iglesia está en blanco. No sabemos qué hicieron hombres como Timoteo, Tito y Apolos, aunque una generación después aparecen nuevos nombres como obispos con autoridad sobre sus diferentes diócesis. El crecimiento y alcance hizo necesaria la organización de la iglesia y se nombraron líderes que unificaron la iglesia en tiempos de persecución. Por otra parte, mientras la iglesia crecía, también las herejías se desarrollaban y desviaban a los creyentes. Entonces, una administración con autoridad fue necesaria en ese tiempo. Así surgen los obispos en una iglesia que crecía en el imperio, pero no se reclamaba la autoridad de carácter universal. Otra característica distintiva de ese periodo fue el desarrollo de la doctrina. En la época apostólica, la fe era de corazón, una rendición personal de la voluntad a Cristo como Rey y Señor, una vida de acuerdo con su ejemplo, debido a que el Espíritu Santo moraba internamente en cada creyente. Sin embargo, en este periodo que estamos estudiando, la fe poco a poco llegó a ser mental, una fe de intelecto, una fe que crecía en un sistema de doctrina riguroso e inflexible. Se enfatizaba la sana doctrina antes que la vida espiritual. Las normas del carácter cristiano eran aún elevadas y la iglesia tenía muchos santos enriquecidos por el Espíritu Santo. El credo de los apóstoles, la más antigua y sencilla declaración de fe cristiana, se compuso durante este periodo. Surgieron tres grandes escuelas de teología en Alejandría, en Asia Menor y en el norte de África. Estas escuelas se establecieron para instruir a los que venían de hogares paganos y habían aceptado la fe cristiana, pero pronto se desarrollaron en centros de investigación de la doctrina de la iglesia. Grandes maestros estaban asociados con estas escuelas.
La escuela de Alejandría, por ejemplo, que se fundó en el 180 después de Cristo, en ella se destacó Panteno, le siguió Clemente y más sobresaliente fue Orígenes. La escuela de Asia Menor fue un conjunto de maestros diseminados. El más prominente fue Ireneo y murió martirizado en el año 200. La escuela del norte de África tenía su base en Cartago. Fue la más destacada de las dos anteriores. Le dio forma al pensamiento teológico de Europa. Los más destacados fueron el brillante y fervoroso Tertuliano y Cipriano. El más conservador pero hábil obispo que murió como mártir en la persecución bajo Decio, 258 después de Cristo. Los escritos de estos eruditos cristianos, junto a otros muchos asociados e inspirados por ellos, han sido de un valor inestimable. Se consideran como nuestra fuente de información original sobre la Iglesia, su vida, sus doctrinas y su relación al mundo pagano que les rodeó durante los siglos de persecución. El desarrollo y crecimiento de la Iglesia no fue fácil. A medida que más gentiles llegaron al cristianismo, también llegó el mundo griego intelectual y entre ellos nacieron sectas, organización generalmente religiosa que se aparta de las doctrinas tradicionales u oficiales, y herejías, afirmación o posición contraria a los principios y las reglas establecidas. Una de ellas fue el gnosticismo, del griego gnosis, que significa sabiduría o conocimiento. Surgieron en Asia Menor. Sus ideas eran un injerto entre paganismo y judeo-cristianismo. Interpretaban la escritura de forma alegórica, creían que del Dios supremo emanaban otras deidades menores y daban origen al bien y el mal. Fueron muy fuertes en el siglo I y II. Recuerda a los epicúreos y a los estoicos que aparecen en el libro de los Hechos. El docetismo viene del griego parecer, apariencia humana. Serapión de Antioquía, este sostenía que Jesús solo parecía hombre y que no había sufrido la crucifixión, ya que su cuerpo solo era aparente y no real. La doctrina docética, enraizada también en el dualismo gnóstico, dividía tajantemente los conceptos de cuerpo y espíritu, atribuyendo todo lo temporal, ilusorio y corrupto al primero, y todo lo eterno, real y perfecto al segundo. De ahí que sostuviera que el cuerpo de Cristo fue tan solo una ilusión y que, de igual modo, su crucifixión existió más que como una mera apariencia. El docetismo fue rechazado en el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. Los montanistas, el origen de este movimiento se puede fijar entre los años 160 y 170 en Asdabau, Frigia. Allí un hombre llamado Montano se sintió transportado a estados de éxtasis durante los cuales profería advertencias proféticas. Luego se unieron a él dos mujeres, Prisca y Maximila, cuya popularidad llegó a superar al del propio Montano. Montano y sus profetisas anunciaban el fin inminente del mundo, ordenando a sus fieles que se reunieran en un lugar determinado para esperar allí el deceso de la Jerusalén celestial. Se creían herederos del profetismo, no eran herejes, buscaban volver a la iglesia primitiva. El marcionismo, Marción de Sinope, Turquía, fue escritor, destacó como hereje cristiano del siglo II, fundando el marcionismo y predicando en ella una religiosidad dualista de corte protognóstico. Su doctrina se resume en la existencia de un verdadero Dios, desconocido y ajeno al mundo, revelado por Jesús, el cual se oponía a un ser inferior, el demiurgo, a quien identifica con el Dios de los judíos. Alegaba que la ley mosaica era perfecta y contraria a las enseñanzas del Evangelio. Rechazaba, por tanto, al Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento solo aceptaba el Evangelio de Lucas. Si los relatos de la infancia y las epístolas de Pablo, demiurgo, en la filosofía platónica y gnóstica, ser universal, el principio ordenador de los elementos preexistentes. El manicaísmo, de origen persa, su fundador era Mani o Manes, que se creyó el último de los profetas enviados por Dios a la humanidad. Concibió su fe como la definitiva, la que completaba a la vez que invalidaba todas las existentes. Enseñaban que el universo se compone de dos reinos, uno de luz y otro de niebla, y que cada uno lucha por el dominio de la naturaleza
y en el hombre. Rechazaban a Jesús, pero creían en un Cristo celestial. Eran severos en el ascetismo y renunciaban al matrimonio. Los persiguieron tanto los emperadores paganos como los cristianos. Agustín, el más grande teólogo de la Iglesia, fue maniqueo antes de su conversión al cristianismo. En la práctica, el maniqueísmo niega la responsabilidad humana por los males cometidos, porque cree que no son producto de la libre voluntad, sino del dominio del mal sobre nuestra vida. Los ebionitas, de una palabra hebrea que significa pobre, eran cristianos judíos que insistían que las leyes y costumbres judaicas debían ser observadas. Rechazaban los escritos de Pablo, porque estos reconocían a los gentiles como cristianos. Los judíos los despreciaban como apóstatas y no gozaban de la simpatía de los cristianos gentiles, quienes después del 70 constituían la mayoría en la iglesia. De manera gradual, los ebionitas comenzaron a disminuir en el siglo II. No hay un acuerdo entre los estudiosos si eran o no herejes. Celso, del griego kelsos, filósofo que vivió en el siglo II. Su figura trascendió históricamente debido a que escribió una serie de textos contra el cristianismo, escritos y teorías que fueron contestados por el filósofo Orígenes. Su obra más conocida, El discurso verdadero, fue criticada por este en su obra Contra Celso, escrita entre 70 y 80 años más tarde y gracias a la cual se conserva parte de la obra de Celso. Modalismo. Para describir una posición, según sus seguidores, estrictamente monoteísta, donde Dios es definido como un espíritu único e indivisible, que se manifiesta al hombre de diversos modos. También se conoce como monarquianismo. El modalismo se define en el hecho de que Dios no es una esencia compartida por tres personas, sino que existe un solo ser en tres modos en diferentes tiempos. En un tiempo es Padre, en otro tiempo es Hijo y en el último es Espíritu. Esto se eliminó con el Concilio de Nicea en el 325. El arrianismo es una herejía del siglo IV que tomó su nombre de Arrio, un sacerdote de Alejandría y después obispo Livio, quien desde el 318 propagó la idea de que no hay tres personas en Dios sino una sola, el Padre, que Jesús es creación de Dios y que no gozaba de divinidad. Al sostener esta teoría negaba la eternidad del Verbo, lo cual equivale a negar su divinidad. Desde esta perspectiva, Jesús no es verdaderamente Dios. Según Arrio, esto quedó sepultado en el Concilio de Nicea. Hablemos un poco de Pelagio. Aunque su influencia fue en el siglo IV y V, Pelagio, del latín Pelagius, fue un monje britano o Inglaterra, ascético y acusado de herejía, que vivió entre los siglos IV y V después de Cristo. La doctrina de Pelagio, quien negaba que el pecado original de Adán se transmitiera y afirmaba que la gracia divina no era necesaria ni gratuita, sino merecida por un esfuerzo en la práctica de la misma, es considerada una herejía. Pelagio sostenía que no hay pecado original, que este solo había sido un mal ejemplo de Adán y Eva, pero no había daño en la naturaleza humana. Novaciano, de Frigia, fue un sacerdote, teólogo y primer escritor de la Iglesia occidental en utilizar el latín y antipapa en la época del Papa Cornelio, desde el 251 hasta el 258, fecha de su muerte. El novacionismo negaba la absolución de los lapsi y afirmaba que la Iglesia no tiene potestad para perdonar a los que renegaron de la fe en la persecución y a los que cometieron algún pecado mortal. Novaciano murió en el 258, martirizado en tiempo del emperador Valeriano I. El donatismo, movimiento cismático encabezado por Donato, originario de Argelia, a principios del año 300 después de Cristo. Donato afirmaba que todos los ministros sospechosos de traición a la fe durante la persecución del emperador romano Diocleciano, en las que se obligaba a los cristianos a elegir entre el martirio o abjurar de su religión, llamados los lapsi, eran indignos de impartir los sacramentos. El donatismo encontró un amplio apoyo entre los grupos sociales más desfavorecidos, en especial entre los obreros agrícolas, que en varias ocasiones se rebelaron no solo contra la iglesia oficial, sino contra el propio poder imperial romano. Este movimiento fue desechado en el concilio del año 314. Es posible que en sus estudios personales encuentren otros nombres relacionados con la historia de la iglesia de este periodo. Procuremos ahora describir la condición de la iglesia durante los siglos de la persecución, sobre todo a principios del siglo IV, aproximadamente en el 313 después de Cristo.
Uno de los efectos que produjeron las pruebas que pasaron los cristianos de ese periodo fue una iglesia purificada. Las persecuciones mantenían alejados a todos los que no eran sinceros en su profesión. Nadie se unía a la iglesia por ganancia mundana ni por popularidad. Los débiles de corazón, apocados, abandonaban la iglesia. Solo los que estaban dispuestos a ser fieles hasta la muerte eran los que se hacían abiertamente seguidores de Cristo. La persecución sacudió a la iglesia, separando la cizaña del trigo. En sentido general, era una iglesia de enseñanza unificada. Era un cuerpo de muchos millones de personas que se extendía por un sinnúmero de países y que incluía a muchas razas que hablaban muchos idiomas. Sin embargo, tenía una misma fe. Las diferentes sectas que se levantaron, florecieron y gradualmente también perecieron. Las controversias destacaron la verdad y aún muchas de las herejías dejaron tras sí algunas verdades que enriquecieron el depósito de la iglesia. A pesar de la secta y cisma, el cristianismo del imperio y de las tierras circunvecinas era uno en su doctrina, su sistema y su espíritu. Era una iglesia completamente organizada. En el siglo III, la iglesia estaba en todas partes dividida en diócesis, con obispos, con sus manos firmes, llevaban las riendas del gobierno. La iglesia era un ejército disciplinado, unido bajo dirección y capacitado. Dentro del Imperio Romano, bien organizado por fuera, pero por dentro en decadencia, el Imperio Romano. Había otro imperio de abundante vida y poder progresivo, la iglesia cristiana. Era una iglesia creciente, a pesar de las persecuciones. Por esta causa, la iglesia crecía con una rapidez asombrosa. Al final del periodo de la persecución, la iglesia era lo bastante numerosa como para componer la institución más poderosa del imperio. Se estima que aproximadamente el 50% de la población del imperio romano llegó al cristianismo, considerando que esto se calcula en base a los estudios de las catacumbas sin considerar el mundo exterior. Y así, amables hermanos y hermanas, alumnos, con esto estamos cerrando el segundo periodo de la historia de la Iglesia, comprendido desde el año 100 con la muerte de Juan Apóstol hasta el año 313 con el edicto de Milán hecho por el emperador Constantino I. Y agradezco enormemente su atención y el tiempo que ustedes han dispensado para aprender un poquito tan solo de lo que es la historia de la Iglesia. Ustedes, personalmente, cada uno puede indagar, por ejemplo, en el culto mariano, en la historia del papado, los grandes apologistas de la historia de la Iglesia, los mártires y muchos otros tópicos que nosotros no alcanzamos a ver en esta síntesis que les estamos compartiendo. Deseo a cada uno de ustedes la bendición de Dios sobre sus vidas. Y nos veremos en el próximo capítulo en el cual trataremos la historia de la Iglesia imperial, el tercer periodo comprendido desde el año 313 hasta la caída de Roma en el año 476.